Todo comenzó en una época oscura, cuando la muerte de un rey desató el caos y la incertidumbre en una nación entera. El pueblo se tambaleaba entre el miedo y la confusión, sin saber que, en medio de ese desastre, Dios estaba a punto de hablar. Pero no lo haría a través de un ejército, ni mediante un trueno desde el cielo, sino a través de un solo hombre. Un joven aparentemente insignificante, apartado en silencio, que sería escogido para recibir una visión capaz de estremecer la eternidad. Lo que ese hombre vio cambiaría la historia del mundo. Has leído la Biblia, has escuchado sus profecías, pero tal vez no sabes que hay un libro que se alza por encima de todos, Isaías. Llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, sus palabras fueron citadas más por Jesús que por cualquier otro profeta. ¿Por qué? Porque en sus visiones se esconde un misterio que solo ahora, en nuestra generación, comienza a revelarse por completo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es un mensaje codificado, reservado para los que tienen oídos para oír. Y si algo de esto toca tu corazón, apóyame con una simple acción. Suscríbete al canal y ayudemos juntos a llevar esta palabra al mundo. El templo estaba casi vacío, envuelto en un silencio solemne, cuando Isaías entró con el corazón cargado de angustia. No era un rey, ni un héroe de batalla, solo un joven sacerdote, criado entre rituales y salmos, testigo del derrumbe moral de su pueblo. Jerusalén había perdido su rumbo, y con la muerte del rey Usías, los días se volvían más sombríos. Afuera, los enemigos se acercaban. Dentro, los líderes se vendían al ego y a la idolatría. Isaías no sabía lo que buscaba, pero algo en su alma clamaba por un cambio. Y fue en ese momento, cuando todo parecía hundirse, que el cielo descendió sobre él. Un temblor recorrió el templo, y una luz sobrehumana lo cubrió. Los muros vibraban como si la eternidad respirara sobre ellos. Del velo que separaba lo humano de lo divino, brotó una presencia que ninguna palabra puede describir. Ángeles con 6 alas volaban alrededor de un trono invisible, proclamando con una voz que atravesaba huesos y espíritu: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Isaías cayó de rodillas, roto, temblando, con el alma desnuda ante una gloria que lo superaba. «¡Ay de mí!», gritó entre lágrimas. «Estoy perdido, soy un hombre de labios impuros». Pero uno de los seres alados descendió, tomó un carbón del altar y tocó su boca. En ese ardor sintió limpieza, no castigo, y entonces una voz que parecía venir de todas partes a la vez preguntó: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Sin pensarlo, sin calcular el precio, Isaías respondió: «Heme aquí, envíame a mí», sin saber que esa decisión lo marcaría para siempre. Una vez que Isaías dijo sí, creyó que la obediencia abriría caminos, que al hablar en nombre de Dios, los corazones se rendirían. Pero pronto descubrió la verdad más dura. Su misión no era ser comprendido, sino resistido. Dios no le prometió multitudes convertidas, sino muros de piedra y oídos cerrados. Le mostró visiones de ciudades vacías, campos arrasados, miradas de burla y desprecio. No sería un profeta aplaudido, sino un eco ignorado en una tierra que ya no quería escuchar. Cada palabra que salía de su boca era como un martillo contra el mármol del orgullo humano. El mensaje no era suave, no era popular, era fuego, juicio, clamor divino. Isaías entendió que hablar en nombre de Dios no era una honra, era una herida. Su alma sería golpeada, su nombre sería manchado, sus lágrimas caerían en la tierra seca de la indiferencia. Pero aún así, no retrocedió, porque entre tanta ruina, Dios le mostró algo que no todos veían. Dios le reveló un secreto escondido bajo las cenizas, un remanente, una semilla que no moriría. Aunque todo pareciera perdido, aunque el pueblo se negara a entender, habría quienes guardarían la palabra como un tesoro en el corazón. Isaías no fue enviado a convencer al mundo, sino a preservar la verdad, a ser faro cuando nadie quería luz.
y aunque sabía que su camino estaría lleno de rechazo, aceptó el peso. Porque incluso cuando nadie escucha, el mensaje de Dios nunca es en vano. El rey Acaz estaba sumido en el pánico. Las amenazas de guerra se cernían sobre Judá como nubes de tormenta, y su trono temblaba junto con su fe. Isaías fue convocado al palacio, no como consejero político, sino como voz del cielo. Frente a un rey incrédulo y rodeado de asesores nerviosos, Isaías habló con una calma que desafiaba la lógica del momento. El Señor mismo te dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. El silencio fue reemplazado por carcajadas nerviosas y miradas incrédulas. ¿Una virgen? ¿Un niño como señal divina?, murmuraban entre sí. Para muchos, aquello sonaba a locura, a un consuelo infantil ante un peligro real. Pero Isaías no vaciló. Aunque su mente no comprendía, su espíritu sabía que esas palabras no venían de él. No eran un símbolo poético ni una metáfora espiritual. Eran una promesa celestial, imposible para los hombres, pero no para Dios. Esa misma noche, mientras el mundo dormía, Isaías fue sacudido por una visión que lo dejó sin aliento. Vio a una mujer resplandeciente, envuelta en una luz que no era de este mundo. En sus brazos, un niño, y ese nombre, escrito como fuego en su interior: Emanuel, Dios con nosotros, no un Dios lejano, no un juez distante, sino uno que bajaría a caminar entre nosotros, nacer como nosotros, sangrar con nosotros. Una señal tan imposible, que solo podía venir del cielo. Mientras las fronteras ardían y los ejércitos enemigos avanzaban, el corazón del pueblo se llenaba de temor. Cada nuevo día traía noticias de muerte, traición y ruina. Las oraciones parecían quedarse sin respuesta, y el silencio de Dios se sentía como un abismo. Fue entonces, en medio de ese caos, cuando Isaías volvió a ver. No vio un ejército, no vio un arma, vio un niño, pequeño, indefenso, pero con un resplandor que lo envolvía como un manto eterno. La voz que acompañó la visión fue clara como el cristal. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro. Pero lo que vino después dejó a Isaías sin aliento, y se llamará Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cómo podía un infante llevar nombres tan grandes? ¿Cómo podía un recién nacido ser llamado Dios? La lógica se quebraba, pero la visión ardía como fuego en sus huesos. Aquello no era una metáfora, era una profecía. Isaías tomó su pluma y escribió sin detenerse, sin intentar explicarlo, solo obedeciendo. Sabía que ese niño no sería como ningún otro, que no vendría a gobernar con espada, sino con justicia, que traería paz, no como el mundo la conoce, sino una paz que toca el alma, que restaura lo roto, que reconcilia al hombre con su Creador. No entendía cuándo ni cómo, pero sabía que ese niño cambiaría el curso de la historia para siempre. Isaías pensó que ya lo había visto todo, hasta que llegó la visión más desgarradora de su vida. Un hombre de rostro ensangrentado, arrastrado por las calles, golpeado por manos llenas de odio. No era un criminal, no era culpable, pero era tratado como el peor de los hombres. Isaías quiso apartar la mirada, pero algo lo obligaba a ver, a enfrentar esa injusticia brutal que atravesaba no solo su visión, sino su alma entera. El hombre no se resistía, no se defendía, recibía cada golpe como si llevara el peso de todos los pecados del mundo sobre los hombros. Isaías escuchó una voz suave, pero que retumbaba con la fuerza de un trueno en su interior. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Por nuestras iniquidades fue molido, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. El profeta rompió en llanto. «Detén esto, Señor, por favor». Pero la visión no se detenía. Aún quedaba algo más que debía ver. Y cuando el cuerpo de ese hombre yacía sin vida, cubierto de sangre y silencio, Isaías sintió que el mundo se detenía. Pero entonces,
lo imposible ocurrió. El hombre se levantó, no con la fuerza de la venganza, sino con la luz de la redención. El dolor no fue su final, fue su sacrificio. Isaías cayó de rodillas, llorando desconsolado. Acababa de presenciar la profecía más profunda y misteriosa que jamás se escribiría: el sufrimiento y la resurrección del Mesías. Isaías comenzó a entender que sus palabras no eran solo para su generación. Sus escritos no eran meras advertencias, sino un mapa trazado por Dios mismo, destinado a guiar a los que vendrían después. Cada visión, cada línea inspirada, cada imagen de dolor y gloria, no hablaban de reyes pasajeros ni de guerras temporales. Todo apuntaba a uno solo: al Emanuel prometido, al siervo humillado, al príncipe anunciado, al Redentor que vendría a cambiarlo todo. Un solo hombre, una sola misión, un solo Salvador. Y fue entonces cuando una nueva visión lo invadió. Ya no vio destrucción ni llanto, sino restauración. Vio las ruinas levantarse, los muros reconstruidos y los rostros antes hundidos en el lamento ahora brillando con esperanza. La ciudad que había sido envuelta por la oscuridad volvería a ver la luz. La alegría regresaría. El consuelo envolvería a los que habían llorado durante tanto tiempo, porque el juicio no era el final. Era el comienzo de algo nuevo, algo redentor, algo divino. Las palabras brotaron de su alma como un susurro eterno. Los que habitan en tinieblas verán gran luz. Isaías comprendió que lo que anunciaba no era solo advertencia, era promesa. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor. Porque cuando Dios restaura, no solo repara, transforma, y lo hace para gloria suya. Isaías despertó jadeando, como si una tormenta invisible lo hubiera atravesado. La visión que acababa de recibir no era como las anteriores. Esta vez no había confusión, no quedaban piezas sueltas. Todo encajaba con una precisión sobrenatural. El niño prometido, el siervo sufriente, el Rey eterno, eran el mismo. Cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada lágrima derramada en oración, no hablaban solo de su tiempo. Anunciaban la llegada de alguien que aún no existía en la historia, pero que ya ardía en el corazón de Dios. Se levantó, tomó el rollo con manos temblorosas y comenzó a escribir como si su vida dependiera de ello. Justificará a muchos, llevará sobre sí sus iniquidades y verá el fruto de su aflicción. No escribía con la mente sino con el alma. No sabía el nombre, pero conocía el rostro. No entendía el tiempo, pero sentía la eternidad vibrando en su interior. Fue entonces cuando Jeremías, su fiel amigo, entró y lo encontró con los ojos enrojecidos y el corazón encendido. ¿Cómo puedes estar tan seguro, Isaías? El profeta alzó la mirada y con voz quebrada respondió: porque no lo escribo con tinta, lo escribo con fuego. En ese instante, comprendió que estaba dejando en palabras la historia más grande jamás contada, siglos antes de que ocurriera. Había visto la cruz cuando no existía, la redención cuando nadie la imaginaba, y la esperanza cuando todo parecía perdido. Isaías no solo profetizaba, estaba anunciando la salvación del mundo, aunque el mundo aún no lo entendiera. Isaías no fue un espectador del futuro, fue un testigo directo de lo imposible. Vio la cruz cuando aún nadie sabía lo que era. Vio la redención en los ojos de un siervo sangrante, y escribió sobre una resurrección antes de que el mundo siquiera creyera que la muerte podía ser vencida. Por eso, siglos después, su voz sigue ardiendo entre las páginas de la Biblia, porque no habló desde el intelecto, habló desde el fuego de Dios en su alma. El libro de Isaías no es una crónica del pasado, es una profecía viva que sigue respirando en cada generación. Es una llama que nos invita a creer cuando todo parece derrumbarse, a confiar cuando no entendemos el plan, a hablar con firmeza, incluso si el mundo calla. Isaías nos enseñó que la fe no es ver para creer, sino obedecer cuando solo hay silencio. Su vida fue un eco profético del Mesías, y su mensaje es más actual que nunca.
Hoy esa historia continúa contigo. ¿Estás dispuesto a creer como Isaías creyó, a proclamar como él proclamó, aunque nadie escuche? Porque el mismo Dios que lo llamó a él, te está llamando a ti. Suscríbete al canal, comenta qué parte de esta historia tocó tu corazón y comparte este video con alguien que necesita esperanza. Porque el mensaje de Isaías no era solo para su tiempo, era para para nosotros, para ti.